Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos de regreso a mi canal. En esta semana, para comenzar a estudiar la lección número 1 de este trimestre, que habla nada más y nada menos que sobre la palabra de Dios. Me gusta mucho porque creo que no hay un tema más importante ahora mismo, en el tiempo en el que estamos viviendo, sobre todo con esta situación que tenemos de la cuarentena a causa del coronavirus, que el tema de la palabra de Dios. Creo que es tiempo de que llevemos a las personas la importancia de estudiar la palabra y cómo poder entender la palabra de Dios. Y esto es un buen tiempo, porque a causa del temor y la expectación de las cosas que están sucediendo, hay personas que están viniendo a mí, hay personas que están viniendo a preguntarme personalmente, me llaman, me mandan mensajes preguntándome sobre las enseñanzas de la Biblia para este tiempo, y algunas personas me preguntan ¿qué debo hacer para ser salvo? Creo que es una buena oportunidad. Es cierto que hay personas que preguntan estas cosas y después que pase toda esta situación van a volver a la normalidad y van a volver con su vida normal y van a comenzar a hacer todas las cosas que hacían anteriormente. Pero también es cierto que hay personas que a través de esta situación van a volverse a Dios para nunca más irse de sus caminos, y gracias a este tipo de situaciones hay personas que van a ser salvos por la eternidad. De manera que creo que es el mejor de los temas para este tiempo. La lección de esta semana se llama La singularidad de la Biblia, y el versículo para memorizar se encuentra en el Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para entender lo que el rey David estaba diciendo aquí, podemos ir a la carta de Pedro, donde dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiere decir, lo que el rey David estaba tratando de decir es que la palabra de Dios es como una antorcha, como una lámpara que alumbra en el medio de la oscuridad de este mundo. Pero la segunda parte dice: y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa es una lumbrera? La Biblia dice que las lumbreras son el sol y la luna, que Dios las creó para que señorease el sol durante el día y la luna durante la noche. ¿Cuál es la función de la luna? La luna, para los caminantes de aquel tiempo, que básicamente muchos de ellos escogían la noche para hacer largos viajes por la fuerza del calor durante el día, la luna era una lámpara, era algo que les ayudaba a ver con claridad el camino por donde andaban, les ayudaba a protegerse de los ladrones, de peligros que había en el camino. De manera que la ilustración de la lámpara y de la lumbrera son ilustraciones muy adecuadas para este libro maravilloso que nos enseña por dónde andamos en este mundo, nos enseña los peligros que podemos encontrar en este mundo y nos libra de las trampas y los engaños del diablo mientras caminamos en la oscuridad de este mundo hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, este libro está compuesto por 66 otros pequeños libros escritos en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes en 3 regiones o en 3 continentes diferentes: África, Asia y Europa. Ningún libro se compara con este libro, y no es de extrañarse porque es la palabra nada más y nada menos que de Dios. Ahora, tenemos 24.600 manuscritos que fueron conservados de los primeros 400 años después de Cristo. Quiere decir, sobre el Nuevo Testamento. Si usted quiere verificar la integridad del texto que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, imagínense que tenemos 24.600 manuscritos solamente del Nuevo Testamento, solamente de los primeros 400 años después de Cristo, los primeros 400 años. Ahora, de hombres como Platón tenemos 7 de sus manuscritos, solamente 7 se conservan. De Herodoto tenemos 8, y de Homero, la Ilíada, tenemos 263. Quiere decir, entre todos ellos ni siquiera llega a 300, cuando acerca del Nuevo Testamento tenemos 24.600 manuscritos que se conservan. La Biblia fue el primer libro en traducirse y también fue el primer libro
en ser impreso en Occidente. Además, es un libro que se ha distribuido de manera tan amplia y en tantos idiomas que aproximadamente el 95%, póngase a pensar, el 95% de las personas de este mundo tienen acceso a este libro maravilloso. Y eso me trae a la mente lo que Jesús dijo. Jesús dijo: este evangelio del reino será predicado en todas las naciones por testimonio y entonces vendrá el fin. También Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y podemos ver que después de tantas persecuciones por el Imperio Romano, persecuciones por el papado, persecuciones por la Revolución Francesa, persecuciones por el comunismo, persecuciones de todo tipo, este libro ha sobrevivido, y esos hombres que persiguieron este libro y que trataron de extinguirlo, hoy en día pasaron a la historia, y hoy más que nunca este libro ha sido esparcido por el mundo entero. Así que dice: las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas palabras que una persona pronuncia. Este fue el caso de Moisés. Moisés dejó un cántico que Dios le mandó a escribir para que le sirviera de testigo al pueblo. Ahora, ¿por qué digo de testigo? Porque este cántico fue algo que Dios mandó a darle al pueblo para que ellos lo repitieran a lo largo de las edades y le sirviera como testimonio de que Dios iba a cumplir el pacto, pero si ellos desobedecían el pacto, entonces Dios continuaba siendo justo, no porque ellos pasaran por las cosas que iban a pasar. Quería decir que Dios no fuese justo, porque Dios estaba dispuesto a hacer hasta lo infinito, hasta lo imposible, para salvar a su pueblo. Entonces, vemos aquí que Moisés deja este cántico y es una tremenda reprensión. Por ejemplo, dice cosas como pueblo loco e ignorante. Imagínense que usted se ponga a predicar hoy en la iglesia y se pare en el púlpito y le diga: ustedes son unos locos ignorantes porque no quieren obedecer a Dios. Inmediatamente van a aparecer todas aquellas personas que dicen: bueno, probablemente es que tú te crees mejor, tú te crees que eres que estás en una condición espiritual mejor que todos los demás, tú te crees que estás más cerca de Dios, o ¿por qué me juzgas? O sea, todo tipo de explicaciones nosotros siempre encontramos cuando presentamos las reprensiones de la Biblia, que aplican a mí, aplican a usted y aplican a todo el mundo. Pero no nos dio Dios la autoridad a nosotros para escoger qué decir y qué no decir. Dios dijo a través de Moisés a su pueblo: estas palabras las vas a comunicar a tus generaciones, y estas palabras estarán delante de ti al levantarte, al mediodía, en la noche al acostarte, cuando andes por el campo, estarán en las paredes de tu casa, en el dintel, en tu frente y en tu mano. Y cuando Pablo habla de esto, le dice a Timoteo: yo te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo conozco muchas personas que me han dicho: Leo, tú siempre estás hablando de la Biblia. Leo, tú no te das cuenta que para todo hay tiempo debajo del sol. Y yo quiero decirte, la Biblia enseña que este libro debería estar en nuestra mente y en nuestro corazón a tiempo y fuera de tiempo. Deberíamos estar hablando de él a tiempo y fuera de tiempo, repitiendo las promesas para nuestra vida, las enseñanzas para nuestra vida. Es cierto que nadie tiene el derecho de juzgar a nadie, pero la Biblia enseña que nosotros tenemos la responsabilidad, los que hemos oído la Biblia, tenemos la responsabilidad de comunicarla. No quiere decir que seas perfecto, no quiere decir que no cometas errores, no quiere decir que hayas llegado a la estatura, porque ni aún Pablo dice que él había alcanzado la estatura. Dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco. De manera que no podemos escoger qué decir y qué no decir. Y a veces tomamos las promesas fuera de contexto, como por ejemplo, Él te concederá las peticiones de tu corazón, cuando nos olvidamos que también dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay una promesa que dice, pedid lo que querráis y os será hecho. Pero también dice, antes de eso, si
vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y así todas las promesas de la Biblia, Dios tiene grandes promesas, pero cada una de esas promesas va acompañada con una parte que le corresponde hacer al hombre, y casi siempre es la parte de buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, de entregarle la vida, de reconocer el pecado y de renunciar al pecado. Si no, Dios no te va a dar las peticiones de tu corazón, porque la Biblia enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero la Biblia enseña que Dios quiere sembrar una simiente nueva, una semilla que iría creciendo, esa semilla que la Biblia dice que enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya, una semilla que representa la enemistad contra el pecado, y que poco a poco el hombre va aceptando, va haciendo crecer hasta el punto en que es una prioridad en su vida poner al lado el pecado, sus errores, sus defectos, y comenzar a crecer en la voluntad de Dios hasta que Cristo sea formado en su vida. Pero que no hayamos llegado a esa estatura no significa que no tengamos la responsabilidad de comunicar el mensaje de la Biblia. Yo, por ejemplo, ahora no estoy hablando de mi mensaje, estoy hablando de lo que la Biblia enseña. ¿Significa que soy perfecto? ¿Significa que lo he alcanzado? ¿Significa que no caigo? No, nada de eso. Pero significa que prosigo al blanco, que cada vez mi vida debe irse pareciendo más a la vida de Jesús. Ahora, la Biblia dice que en el tiempo del fin Dios tendrá un pueblo que será fiel a su palabra. Será fiel a una palabra que generalmente los hombres no quieren escuchar. Por ejemplo, la Biblia dice que su palabra es como un martillo que rompe la piedra. Y nuestros corazones, dice que son corazones de piedra. ¿Cómo Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo dentro de nosotros? A través de su palabra. Dice que es como fuego, la palabra. Y Pedro dice que nuestra fe debe ser pasada por el fuego. El oro, aunque precioso, es pasado por el fuego. Así también nuestra fe debe ser pasada por el fuego. El fuego, la palabra de Dios, a veces dice cosas que no nos agradan, pero que son las cosas que más necesitamos. Dice que las palabras de los predicadores son como clavos y como espinas que hincan, y que es una espada de doble filo que entra hasta el alma y parte los huesos y los tuétanos. Y el apóstol Pablo dice: no menospreciéis la disciplina del Señor. Quiere decir, a través de las cosas de la palabra de Dios, Dios forma nuestro carácter, nos enseña lo que está mal y nos muestra qué es lo que está bien, pero también a través de su palabra nos enseña cómo apropiarnos del poder del Espíritu Santo para poder vencer en nuestra vida. Ahora, ¿quiénes escribieron la palabra de Dios? Hombres como usted y como yo, pero que fueron inspirados por Dios en diferentes circunstancias. La Biblia dice que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir, con la intención de que nosotros podamos encontrar esperanza en las Escrituras, el Espíritu Santo reveló a hombres de diferentes trasfondos. Por ejemplo, algunos eran boyeros, otros eran filósofos, otros eran pescadores. Algunos escribieron en el campo, otros escribieron en sus viajes misioneros, algunos escribieron durante el palacio, otros cuando eran perseguidos, otros estando presos. De manera que de diferentes maneras, en diferentes lugares y a través de diferentes personas, pero Dios comunicó un mensaje que es nada más y nada menos que el mensaje del cielo. Dice, además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos ya existentes. Ahora, ¿cuál es el contenido principal de la palabra de Dios? En el Evangelio según San Juan dice que en el principio era el Verbo, por él fueron hechas todas las cosas. Quiere decir, en la creación estaba Cristo. El Verbo fue hecho carne. Jesús vino a este mundo y murió.
y el Verbo regresará por segunda vez a buscar a sus hijos y a terminar la historia de la redención. Quiere decir, el centro de las Escrituras, el mensaje de las Escrituras es nada más y nada menos que Cristo. La Biblia es única entre otras obras religiosas porque su mensaje es un mensaje especial. Es un mensaje que hasta el 30% dice de su contenido se compone de profecías y literatura profética. Y es muy llamativo porque yo diría que la Biblia es como si fuera una profecía gigantesca. No son muchas profecías, sino como si fuera una profecía gigante que tiene pequeñas profecías que la componen. Entonces, dice que, por ejemplo, cuando Cristo venga por segunda vez, van a haber hombres que van a tener en su vida los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo dice que es el espíritu de la profecía. La Biblia dice que es una palabra profética segura que alumbra en lugar oscuro. La Biblia dice que no hará nada el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. También dice, no menospreciéis las profecías. Escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. De manera que la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que estos hombres escribieron por voluntad del Espíritu Santo. Y el mensaje principal de la Biblia era la obra del Redentor del mundo, la obra de Dios para salvar al hombre. Por ejemplo, tiene varios textos que hablan acerca de la obra que iba a hacer el Mesías a lo largo de su vida, cómo iba a ser su nacimiento, dónde iban a ser, en qué época iban a ser. Por ejemplo, Génesis 49 dice que los judíos iban a retener el reino hasta la venida del Mesías. Eso fue exactamente lo que pasó, porque los judíos, después que Cristo ascendió al cielo, en el año 70, el templo fue destruido y fueron dispersados por todos los pueblos del mundo. Salmo 22 dice que Jesús iba a ser crucificado. Dice, horadaron mis manos y mis pies. También dice que repartieron sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. En Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escondimos de él el rostro. Miqueas decía, ¿dónde iban a ser? En Belén. Malaquías hablaba acerca de Juan el Bautista, el mensajero que vendría antes de Cristo. Y en Zacarías 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino de asna. Quiere decir, esta profecía describe la entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, el hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación divina. También indica que Jesús era quien él y los otros afirmaban que Jesús era. Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y su resurrección, la caída de Jerusalén y su segunda venida. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. Por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 24, decía el año en el que Jesús iba a aparecer, el año en el que Jesús iba a morir y el año también en que se acababa el periodo de gracia sobre la nación judía como pueblo. No como personas, pero sí como pueblo. Entonces, la Biblia es única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia. La Biblia dice que la resurrección es la esperanza bienaventurada de todos los hombres de otros tiempos y de nosotros también. Y la Biblia enseña que Jesús resucitó y hubieron testigos presenciales que pudieron ver a Jesús resucitado. De manera que esa es nuestra garantía y esa es nuestra esperanza. ¿Cómo Dios va a resucitar a los hombres? No lo sabemos. Pero la Biblia enseña que Jesús resucitó y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. A Cristo también se le describe como las primicias de todos los que murieron.
el hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán así como Él resucitó. Y el jueves habla nada más y nada menos que de Josías. Este hombre, este joven que desde su temprana edad comenzó a buscar a Dios, y un día cuando leyeron delante de él el libro de la ley, dice que rasgó sus vestiduras y se enterneció su corazón. Nosotros muchas veces pensamos que, como dije al principio, para que se enternezca el corazón de los hombres y acepten a Dios, hay que hablar solamente las cosas lindas. Pero la Biblia, una vez más, enseña que hay muchas cosas lindas, hay muchas cosas hermosas, hay muchas promesas maravillosas. Es grande la esperanza de la salvación, pero también hay amonestaciones en la palabra de Dios. Amonestaciones que te dicen que si tú no aceptas a Cristo en la vida, que si tú no le permites al Espíritu Santo hacer la obra de la redención en tu vida, de sembrar a Cristo en tu vida, de transformar tu vida, eso tiene consecuencias. Por eso, cuando el rey Josías escuchó esta profecía, dice que rasgó sus vestiduras porque se dio cuenta de que ellos habían seguido un camino que los iba a llevar tarde o temprano a la destrucción. Entonces, uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Y el mensaje de la Biblia impacta de dos maneras. Número uno, la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que entra y parte los huesos y los tuétanos. No es algo muchas veces agradable. Por eso la Biblia enseña que nosotros, cuando se nos dice la palabra de Dios, muchas veces no queremos escuchar, porque es duro, como Nicodemo. Nicodemo un día vino donde estaba Jesús y le dijo: maestro, nosotros sabemos, tú sabes, tú eres un profeta, yo soy un maestro de Israel. Y Jesús le dijo: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, eso fue un golpe duro en la vida de Nicodemo. Y no aceptó eso hasta 3 años y medio después, cuando vio a Jesús colgando de la cruz, y entonces entendió que aferrarse a su orgullo, aferrarse a sus títulos, aferrarse a su dinero, a su posición, realmente no era comparado con lo que el Hijo de Dios estaba haciendo en la cruz del Calvario por él. Por eso, en la palabra de Dios hay amonestaciones, amonestaciones que deben ser escuchadas. Por este libro maravilloso hubieron hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida. Y no siempre estos hombres estuvieron contentos con lo que la Biblia decía. Porque la Biblia dice que su mensaje es como clavos, como espinas que hincan. Es como, dice, como una piedra, como un martillo que rompe la piedra. Como fuego que consume el pecado. Porque Dios es fuego consumidor del pecado. Y si tú tienes pecado en tu vida, si tú no has logrado vencer tus defectos de carácter, toma eso y entrégaselo a Dios. Entrégale tu vida y verás que el fuego consumidor consumirá todo lo malo de tu vida. Y solamente Cristo se verá a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Termino diciendo este texto del Espíritu de Profecía que dice: muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el doctor Roland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las Escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, al señor canciller de Inglaterra, pero este lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios. Y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia, he venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Ese es el testimonio de lo que los hombres estuvieron dispuestos a hacer por la palabra de Dios. No siempre nos va a ir bien. Dios no nos llamó para que todas las cosas nos vayan bien. Dios nos llamó para ser salvos y para pasar por en medio de los problemas, como esta situación que estamos teniendo ahora del coronavirus, en paz,
confiando en las promesas de Dios y sabiendo que ahora podemos alzar nuestra cabeza, erguíos, dice la Biblia, y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Jesús está más cerca que nunca. Y Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Despertémonos, andemos en luz, y andar en luz es andar en las enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que este tema, esta lección haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones.